Buenas tardes, somos el equipo conformado por Laura, Fernanda, José Armando, Daniela Meyali, Cris y una servidora, Anaí. Y les vamos a hablar acerca de dos tipos de programación, la declarativa e imperativa. Mencionaremos a lo largo de esta presentación una definición acerca de cada tipo de programación, sus tipos, los lenguajes que manejan, algunas ventajas y desventajas y al final una síntesis entre las diferencias y similitudes que existen entre la programación declarativa e imperativa. Para comenzar, se entiende como programación declarativa como la capacidad para describir los problemas de forma más corta y precisa. Es decir, este tipo de programación siempre describe el resultado final deseado, en lugar de preocuparse por los pasos a seguir para poder llegar al resultado. En pocas palabras, no determina el cómo voy a hacer algo, sino que de manera muy abstracta a la resolución del problema. Un ejemplo muy tradicional es construir un mueble. La programación declarativa ofrece una imagen del mueble ya montado como muestra, mientras que otro tipo de programación pudiera presentar las instrucciones del montaje paso a paso. Existen tres tipos de lenguajes declarativos. Primero están los lenguajes lógicos, que son los problemas que se representan por medio de lógica. Básicamente es la descomposición de programas en sus componentes lógicos y sus componentes de control. Un ejemplo de este sería: las aves vuelan, los pingüinos no vuelan, halcón es un ave, avestruz es un ave. Y una restricción de ello sería que una mascota vuela si es un ave y no es un pingüino. También tenemos los lenguajes algebraicos. Estos son lenguajes descriptivos para un propósito en específico, pues estas están relacionadas entre variables con términos de restricciones, donde solo existen restricciones del tipo verdadero o falso. Las restricciones son definidas en conjuntos finitos, son de variables enteras irracionales o involucran dos o más de las anteriores. Y por último tenemos los lenguajes funcionales. Estos se resuelven por medio de evaluación de funciones matemáticas. Estos solamente están constituidos por definiciones. Un ejemplo de esto sería cuando se pasa de estados. Por ejemplo, hay tareas como el mantenimiento del saldo de una cuenta bancaria, donde a menudo aparecen implementadas con estados donde la programación funcional actúa sobre esas tareas como de entrada y salida de datos por parte del usuario y mostrar los resultados por pantalla. Algunos ejemplos de lenguajes declarativos son, por ejemplo, Prolog, el cual es un tipo de lenguaje lógico. Otro ejemplo sería Maude y SQL del tipo algebraico. Y por último están los funcionales como Haskell y Erlang. Lo siguiente que veremos son las ventajas de la programación declarativa. Una ventaja es la optimización, dado que es más fácil, ya que la ejecución se gestiona mediante un algoritmo. Otra ventaja es el mantenimiento, ya que es independiente del desarrollo de la aplicación. La siguiente ventaja es que tiene un código corto y fácil. También se dice que no entra en detalle con implementaciones o código complejo, ya que no son irrelevantes y causan conflicto. Esto permite resolver problemas complejos y también tienen la ventaja de ser razonados matemáticamente, lo que permite el uso de mecanismos matemáticos, y eso es lo que hace que esta programación sea más óptima. Una de las ventajas que podemos ver dentro de esta es que es usada en la inteligencia artificial, también en diversos diseños de base de datos y sobre todo en la configuración y comunicación entre algunos procesos. Por otra parte, tenemos las desventajas. Entre ellas se encuentra que es difícil de entender para personas ajenas o personas que no conozcan el proyecto, y para las personas que sí lo conocen y que han estado en constante comunicación con él es muy fácil de entender. Este se basa en la forma en la que la gente no suele pensar de manera habitual, sino que trata más bien de buscar algo más complejo. Otra desventaja es que no resuelve cualquier problema, solo resuelve aquellos para los cuales el compilador fue creado, y también hace que sea un poquito más lento este proceso. Continuaré con el tema programación imperativa. Bueno, ¿qué es la programación imperativa? Este es, como tal, es un tipo de lenguaje de programación, y este tipo de lenguaje
lo que hace es ejecutar instrucciones, es decir, este es más que nada como si fuera una receta, el cual va paso a paso. Esto se centra más que nada en decirle a la computadora qué es lo que va a hacer, es decir, paso a paso qué es lo que va a realizar, y ya después muestra como tal lo que es el resultado. Estas instrucciones pues se ejecutan de una a una y estas van en orden, por eso es decir, como si fuera una receta de cocina, ya que las recetas de cocina van de, digamos, tienes el primer punto, tienes que continuar en el segundo, y esto es algo similar. Son instrucciones que se le va a otorgar a la computadora para que realice dicha acción, y eso, con eso tenemos como tal un resultado. En la programación imperativa tenemos lo que son 3 tipos de programación, las cuales son la estructurada, la procedimental y la modular. La programación estructurada es la que se centra con las estructuras concretas del control, es decir, que estas pueden ser secuencias, selección e interacción. Esto más que nada se hace para evitar por completo las instrucciones de salto que añaden una complejidad innecesaria al código imperativo. Es decir, la programación estructurada lo que hace es tener un control de las secuencias, pero tiene que tener como tal el orden. Digamos que si tienes A, después sigue B y después C, no te puedes brincar de la A a la C y después a la B regresar, no, por eso se llama programación estructurada. Y en la programación procedimental, divide lo que son las tareas a los que se va a ocupar un programa en tareas parciales más pequeñas que se describen el código por separado. De esta forma se crean modular, es que cada uno de los componentes del programa se diseñan, se desarrollan y prueban con un total de independencia los unos a los otros, para que al final del proceso cada módulo se combine por conformar el software real. Se puede decir que el modular va por partes. Primero hace el inicio, después el proceso y después la salida, es decir, va por bloques cada uno, para después juntarlo y para que se haga el software como tal real. Tenemos algunos ejemplos de lenguajes de programación que son considerados lenguajes imperativos. Uno de ellos es C#. Este lenguaje de programación es orientado a objetos y se utiliza mucho para desarrollar aplicaciones de escritorio y para videojuegos. Tenemos el otro ejemplo que es Python. Este lenguaje es de alto nivel y de uso general. Ensamblador es un lenguaje de bajo nivel y se usa para manipulación de hardware y trabajos de rendimiento. Ruby es más utilizado para la creación de aplicaciones web, y otros lenguajes que son lenguajes imperativos son Java, Pascal, ASM, C, Basic y COBOL. Estos lenguajes son considerados imperativos porque describen lo que hacen en secuencia de instrucciones, los cuales se ejecutan por la computadora para cambiar el estado del programa. Las ventajas que tiene la programación imperativa es que es fácil de leer, dado que cada instrucción está desarrollada de manera secuencial y se puede saber lo que está haciendo el programa en un momento determinado. Y si no sabes programar en alguno de estos lenguajes de programación, es fácil de aprender y es fácil de compilar con intérpretes, y se puede usar un bloque de código en varios lugares sin tener que copiar el mismo código varias veces. Se puede utilizar los métodos, se puede saber lo que está haciendo el programa en un momento determinado, dado que el programa se ejecuta línea por línea, y de esta manera se puede debuguear fácilmente y encontrar la solución a una falla. Si nada más sigues el proceso del programa línea por línea y te detienes en la línea donde comienza a aparecer un error y lo puedes corregir. Una de las desventajas que tiene la
programación imperativa es que el código se convierte rápidamente en demasiado amplio y difícil de abarcar. El otro es que existe un mayor riesgo durante la edición y el mantenimiento bloquea el desarrollo de la aplicación, ya que la programación funciona estrechamente con el sistema y la optimización y la ampliación son más difíciles de realizarse. Una de las diferencias que tienen estos dos tipos de programación es que la programación imperativa son instrucciones paso a paso de forma ordenada del cómo llegar a la solución, mientras que la programación declarativa se describe directamente al resultado final deseado. La programación imperativa trabaja bajo la programación estructurada, procedimental y modular, mientras que la programación declarativa trabaja mediante la programación lógica y la funcional. Y bueno, un ejemplo culinario para entender ambas diferencias es que los lenguajes imperativos proporcionan la receta, mientras que los declarativos muestran la foto del plato ya preparado. Y pues bueno, como conclusión, los paradigmas de programación hablando con respecto a la programación declarativa y imperativa son propuestas tecnológicas adoptadas por los desarrolladores para resolver uno o varios problemas definidos y delimitados. Cada desarrollador busca solucionar su propio problema acorde a sus necesidades. Este puede optar por la programación declarativa, pero el problema radica que cuando se quiere realizar algo más específico regresa a programar imperativamente, por mencionar un ejemplo. Como opinión personal, considero que aunque un lenguaje esté dentro de un paradigma de programación, se puede optar por utilizar de manera involuntaria un tipo de programación multiparadigma que involucre a las programaciones expuestas a lo largo de esta presentación, lo que significa que no hay programación mejor que otra, sino que entre ambas se pueden complementar para obtener un resultado más fácil de optimizar a largo plazo. Podemos expresar que la programación declarativa describe lo que se va a hacer o bien directamente el resultado. Sin embargo, la programación imperativa, esta nos especifica paso a paso cómo se tiene que hacer, como una receta de cocina. Creo que en pocas palabras la programación declarativa consiste en decirle a un programa lo que tiene que hacer en lugar de cómo debería hacerlo. Como conclusión podemos decir que la programación declarativa es aquella que como tal es realizar un proceso y en ese se muestran los resultados, mientras que la programación implícita es ir paso por paso de lo que se quiere realizar. Bueno, primero tendría que ir lo que es la programación imperativa, porque esta es la realización de paso a paso como si fuera una receta, y posteriormente la programación declarativa, que esta es donde ya se muestran los resultados como tal. Ambas programaciones utilizan diversos lenguajes como es el algebraico y demás, y esta pues es para hacerlo más fácil. Y pues bueno, estas son nuestras referencias y pues muchísimas gracias por su atención.